aquí en la lección número 46. Muy, muy importante. Estamos hablando, esta es la tercera lección que hablamos de la obra salvadora del Hijo. Y el tema de hoy es la obra del Hijo en el presente. En el presente. Es que nuestro Señor Jesucristo influenció todo, pasado, presente y futuro, en nuestras vidas. Él es todo. Cristo está por toda la Biblia, por toda la Biblia. Personas que a veces dicen, bueno, no, en el Antiguo Testamento, bueno, lo veo aquí, lo veo, no, por todos lados está nuestro Señor Jesucristo. Okay. Entonces, si usted tiene su libro, ¿todos tienen libro? Hermano, ¿tiene libro? No tiene libro. ¿Alguien que le preste un libro? El tuyo era este, pero lo tuve que... ok, hermano, gracias. Gracias. Sí. Sí. Ajá. Ustedes dos tienen uno, ¿verdad? Uno cada uno. Préstenle al hermano, por favor. Uno los dos. Ok. Lo único es que yo sí, hermano, ustedes también uno solo. Bueno, hermano, disculpen. Es que ustedes saben lo que sucedió, que sí había un libro extra, pero el mío desapareció y no sé, y aquí en la iglesia, yo llegué con el libro, pero no sé qué se me hizo el libro. Pero bueno, usted tiene la Biblia, que es lo más importante. Vamos a comenzar aquí a leer, comenzando, dice, en la lección anterior consideramos 4 aspectos de la obra salvadora del Hijo llevada a cabo por Él durante su tiempo en la tierra. Sin embargo, es importante entender que su obra en nuestro lugar no terminó cuando Él ascendió al cielo. En esta lección consideraremos 2 formas en las que el Hijo está activamente involucrado en la salvación de su pueblo. Y fíjese que dice activamente. El Señor está aquí con nosotros. Acuérdense que Dios es omnisciente, uno de sus atributos, ¿verdad? Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Omnipresente está en todos lados. Omnisciente todo lo sabe. Y omnipotente todo lo puede. ¿Okay? Está omnipresente. Él está aquí también con nosotros. Y la palabra dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces dice, en esta lección consideraremos 2 formas en las que el Hijo está activamente involucrado en la salvación de su pueblo. El Hijo da vida a su pueblo y Él intercede por su pueblo. O sea, son 2 puntos que vamos a estar viendo. Vamos a tratar de terminar esta lección hoy, pero no creo que la terminemos, pero vamos a tratar. Vamos a ver el punto número 1. Punto número 1 dice, el Hijo da vida a su pueblo. La vida que el Hijo da a su pueblo no está confinada o limitada a la resurrección. Él no solo es la fuente de nuestra resurrección física al final de las edades o los siglos, sino también de nuestra vida y fuerza espiritual ahora en nuestro diario vivir. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y dice, Jesús hace una notable declaración acerca de sí mismo. ¿Verdad? Y ese es un pasaje muy, muy conocido. A ver quién lo lee. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que dice,
nadie viene al Padre, o sea, nadie verá al Padre o nadie irá al cielo si no es a través de Jesús. Entonces, la pregunta que dice aquí es, ¿qué nos confirma esto acerca de su persona y la dependencia que el creyente debe tener de él? Ok, ahí donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí usted puso vida, ¿verdad? Ok, si Cristo no es Dios, entonces esta declaración es blasfema. ¿Qué significa blasfema? No es cierta, pero sí, que no es cierta, pero un poquito más. ¿Qué significa la palabra blasfema? Blasfemia es como adjudicarle errores humanos o defectos humanos a Dios. Exacto, un insulto a Dios, un insulto grave a nuestro Dios. Cristo no solo es la encarnación de la verdad de Dios y el camino de reconciliación, sino también la fuente de toda vida física y espiritual. Por eso es que es tan importante, hermanos, cuando nosotros venimos a comulgar cada domingo, ¿verdad? Porque los elementos, el pan y el vino, no solamente son un recordatorio, sino que son un medio de gracia. Y a través de ese sacramento o ordenanza, Cristo nos alimenta de Él, ¿ok? Y nuestro compromiso también es renovado. Ahora, no vaya a creer que el pan, ¿verdad? Como dice la iglesia romana, que ellos hablan de la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Ellos dicen, ellos predican que literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre literalmente se convierte en la sangre de Cristo. O sea, ellos están comiendo la carne y están bebiendo la sangre de Cristo literalmente. Ellos dicen que eso pasa por un milagro. Cuando el sacerdote ora, eso pasa un milagro y se convierte literalmente en eso, lo cual es un error. Ahora, espiritualmente sí pasa. Nosotros creemos que espiritualmente el pan, ¿verdad?, se convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, pero espiritualmente. Pero verdaderamente cuando nosotros lo vemos, es pan, pan, ¿verdad? Y vino, vino. ¿Ok? Entonces, para que ustedes sepan eso es algo importante. Y cuando nosotros comulgamos, es sumamente importante que lo hagamos, hermano. ¿Ok? Como iglesia, porque es un medio de gracia. Ok, entonces, en el punto número 2, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 8, Jesús hace una declaración igualmente notable acerca de su persona y la relación del creyente con Él. Lee todo el texto varias veces hasta que esté familiarizado con su contenido y después completa los siguientes ejercicios. ¿Ok? Vamos a leer el texto, hermano. Los versículos bíblicos. Juan 15 del 1 al 8. ¿Qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Hermoso, ¿verdad? Pero fíjese que ahí esta es una parábola. Esta es una parábola que acaba de leer nuestro hermano.
la pregunta que dice es, ¿cómo se refiere Jesús a sí mismo en el versículo 1? ¿Cómo se refiere a sí mismo? Ajá. ¿Qué significa que es la vid verdadera? ¿Qué es una vid? La vid. ¿Se acuerdan que el Señor dijo cuando Él constituyó la Santa Cena, verdad? Que dijo, no volveré a tomar de este fruto de la vid. ¿Qué es el fruto de la vid? ¿Ah? Ajá, la vid, exacto. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Pero los pámpanos son los frutos. Él es la vid, o sea, el árbol de uva. Es una parábola, ¿verdad? Y entonces dice, separados de mí ustedes nada pueden hacer. Si nosotros nos separamos de Él, claro, cuando el Señor a nosotros nos salva, nosotros no nos podemos separar de Él, ¿verdad? Nos salva para siempre. Pero si nosotros nos descuidamos, ¿qué pasa? Descuidamos los medios de gracia, que son la oración. ¿Qué más? La lectura de la palabra, el congregarnos. ¿Qué pasa? Nos vamos separando, nos vamos debilitando. Entonces, para nosotros estar cargaditos de Él, debemos estar nosotros ahí, ¿verdad? Buscando de Él, fervientes en espíritu, dice el Señor, ¿verdad? Sirviéndole a Él. Entonces, ¿qué respondieron ahí? La otra pregunta es, ¿qué nos dice esto acerca de Él como la fuente de la vida del creyente? Ahora nosotros tenemos vida. Antes nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Ahora nosotros estamos, ¿qué? Estamos vivos en Él. Estamos conectados con el Señor. Él es la vida, Él es la fuente de la vida. A ver si alguien contestó ahí algo. ¿No? Aquí lo que veo, aquí estamos viendo un contraste entre estar lejos de Él y estar cerca de Él. Uh-huh. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Exacto, exactamente. Uh-huh. ¿Quién más? Ok, seguimos. En la página 296 dice, según los versículos 4 y 5 del mismo evangelio que estamos leyendo, de Juan, cuán dependiente de Cristo es el creyente como la fuente de toda vida espiritual. Cuán dependiente de Cristo, vamos a leer ahí 4 y 5. Vamos. Cuán dependiente de Cristo es el creyente como la fuente de toda vida espiritual. Explica tu respuesta. Uh-huh. Bueno, vamos a leer la nota que nos arroja un poco más de luz. Dice, esta analogía es tanto poderosa como hermosa. Un sarmiento solo puede dar fruto si está conectado a la vid vivificadora. ¿Ve? Una vez que es cortado, se seca y se vuelve estéril. De una forma sorprendentemente similar, el creyente solo puede poseer vida espiritual y llevar fruto por medio de su continua relación con Cristo. ¿Ven? Lo que estaba hablando el hermano, lo que estaba hablando el hermano por allá también. Solamente cuando estamos conectados a Él es que nosotros podemos. Por eso no nos podemos dejar, hermano, abrumar por tantas cosas de este mundo. Porque entonces vamos apagándonos. Por eso el apóstol dijo, no apaguéis el espíritu con el cual fuisteis sellados. Entonces, continúa diciendo, y llevar fruto por medio de su continua relación con Cristo, aprendiendo y obedeciendo su palabra y confiando
o descansando en su poder. Y eso es verdad que es difícil cuando nosotros, sobre todo cuando nosotros tenemos que esperar en Él. Lo más difícil es esperar en Él. Señor, pero ¿cuándo? ¿Verdad? Señor, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va? Estamos orando. Nosotros queremos, y más que vivimos en la generación microwave, la generación microondas en español, todo lo queremos rápido, rápido, rápido. Pero las cosas de Dios no son así. Tienen un proceso. Hay cosas que no están listas, algo, y a veces no lo entendemos por qué. Y a veces cuando llegan miramos hacia atrás y nos damos cuenta por qué. Porque tuve que esperar. A lo mejor Dios está tratando con tu carácter. A lo mejor las personas que van a ser parte del propósito de Dios en tu vida y te van a acompañar no están listas todavía. Nada sucede, hermanos, por casualidad. Dios tiene todo completamente orquestado. Nada se escapa de Él. Por eso la palabra dice que todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor. Los que aman al Señor es su pueblo. A los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces sí, es verdad, a veces nosotros nos desesperamos, pero debemos volver rápido. Yo digo que a veces se vale un rato de como que uno se desespera, pero rápido uno debe ir a la palabra, a la oración y decir, Señor, ayúdame a esperar en ti, porque tú tienes el momento perfecto, tú tienes el día perfecto. Separados de Él, nada podemos hacer. Ok, el punto número 3 dice, para concluir esta sesión, consideraremos la afirmación que hace Pablo confiadamente en Filipenses 4:13. Ese es un versículo muy famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted sabe que mucha gente lo dice y lo saca del contexto. Lo saca del contexto. Y van a hacer tal cosa y no, tú puedes, vas a hacer esto y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí? ¿Pobreza o en riqueza? Hay que leer. Para no sacar los versículos fuera de contexto, tienes que leer todo el capítulo, a veces todo el libro, toda la carta, para no sacarlo de contexto. Todo lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer, lo que Él nos ha mandado a hacer, las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las podemos hacer en Cristo Jesús que nos fortalece. Eso sí, lo podemos hacer. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué nos enseña este texto acerca de Cristo como la fuente de la vida y fuerza del creyente? Bueno, ya dije algo, si alguien quisiera agregar algo más, ¿verdad? Y después dice, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de esta verdad? Puse que todo lo podemos en Cristo cuando somos enseñados por ambos lados de la situación, tanto en abundancia como en escasez. Exacto. Y es algo muy importante, hermanos, que nosotros no nos comparemos con nadie. Ni con los hermanos de la iglesia, ni con los vecinos. Y yo veo que muchas veces a los jóvenes les pasa eso, ¿verdad? Dice, ay, pero mira, ya se graduó, ya tiene esto, ya tiene trabajo, y ustedes lo ven que se deprimen y que se sienten mal. Nosotros no nos podemos comparar con nadie. Dios le ha dado talentos a personas y a ti te ha dado otro talento. De repente aquel, vamos a decir, es médico, vamos a hablar de talentos seculares, es médico y el otro es ingeniero y el otro, no sé, trabaja en una factoría, en una fábrica y gana menos dinero, pero hermano, es Dios el que reparte sus talentos a las personas y debemos estar contentos con eso. Delante de Dios todos son iguales, todos sus hijos son iguales. No podemos ser todos doctores, ¿verdad? Eso es así. Entonces, bueno, el doctor, el que es médico, pues va a vivir de una manera diferente, ¿verdad? De repente tiene una casa más grande, pero el otro
De repente tiene una casita más pequeña, pero no importa, hermano. Contento, dice la palabra. Contento con los que tienes ahora, porque el Señor que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y es así. Por eso yo digo que el evangelio de la prosperidad no funciona en los países comunistas, en los países pobres, no funciona. Yo no creo que ellos van allá, no sé si irán porque saldrán de ahí a piedras, lo sacarán a piedras porque no funciona. Ellos empiezan a hablar del evangelio de la prosperidad y la gente no prospera, nada más ellos. Es una gran mentira. Dios reparte sus talentos como Él quiere y le da al que quiere y al que no, pues no le da tanto. Lo importante, eso sí, te va a dar tu sustento. Él siempre te va a dar tu sustento. Eso es así. Ok, vamos a ver la nota ahí un poquito más abajo. Dice, la palabra fortalece. Traduce el vocablo griego endunamo, el cual puede ser traducido también como da poder o empoderar. Es un participio presente que indica acción continua. Eso es lo que significa participio presente, que acción continua. Cristo da vida y fortalece a su pueblo continuamente. Continuamente. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros, hermanos, que no podemos hacer algo? No tengo fuerza. El matrimonio a veces es difícil, ¿verdad? Pero estás comprometido. Hiciste tus votos delante de Dios. Promesas inquebrantables. Y es difícil, pero tú dices, Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Ahí sí. Todo lo puedo en ti que me fortalece. Yo voy a permanecer aquí con esta mujer hasta que tú te la lleves. O con este hombre hasta que tú... Sí. Y fíjense una cosa, les voy a decir esto, una pausa como manera de testimonio. Muchas veces en los matrimonios, y no estoy diciendo que el psicólogo sea malo, no estoy diciendo eso. Pero si uno es creyente, primero es la palabra de Dios. Y después puede ser el psicólogo. Pero para nosotros, ¿verdad? Muchas personas, muchos matrimonios cristianos sufren en su matrimonio, pero es porque no conocen la palabra de Dios. Y muchas veces la conocen, pero no se someten a ella. O sea, como dice el libro de Santiago, te miras en un espejo. Dice, sé hacedores de la palabra. Es la única salida. Y es la única salida. Cuando nosotros nos sometemos, el matrimonio marcha mejor. No voy a decir perfecto, porque somos dos pecadores tratándonos, ¿verdad?, de vivir juntos. Pero cuando Cristo es el centro de tu matrimonio, hermanos, las cosas marchan muchísimo mejor. Sometido como Dios lo ha hecho. Y en esta generación donde nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Sobre todo hoy en día, donde está el machismo y el feminismo, los extremos, ni el machismo ni el feminismo. Las dos cosas son del diablo, del infierno. No, es Dios, el orden divino. Eso es lo que nosotros tenemos que traer a la iglesia, a nuestros hogares. Ok, vamos a ir al segundo punto del libro. Y dice, el Hijo intercede por su pueblo. Y fíjate, preste mucha atención aquí. El Hijo intercede por su pueblo. Habiendo ascendido a la diestra de Dios, Cristo actúa como el abogado de su pueblo y vive perpetuamente para interceder por ellos ante el trono de Dios. ¿Dónde está eso? ¿En qué carta? No, sí, exacto, que Él es nuestro abogado. Pero lo que acabo de decir ahora, ¿no lo agarraron? Él dice que Él está perpetuamente para interceder por ellos ante el trono de Dios. Él ascendió
y se sentó a la diestra del Padre. Efesios. Después lo buscamos. Sí, seguimos. La continua intercesión de Cristo por su pueblo no significa que Él está de rodillas delante del trono de Dios, suplicando misericordia a nuestro favor, sino que intercede como aquel que está sentado a la misma diestra de Dios. Ahora sí, ¿se acordaron? Como aquel que es omnisciente y conoce cada necesidad de su pueblo, como aquel que tiene toda autoridad para hablar a favor de ellos y como aquel que anula toda acusación contra ellos. Wow, eso es profundo. Eso es profundo, ¿verdad? Y entonces vamos a Primera de Juan, que es la epístola, Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, que nos dice: este es uno de los textos más importantes de toda la Escritura acerca de la obra del Hijo como nuestro abogado. Dice, lee el texto hasta que estés familiarizado con su contenido y después escribe tus ideas sobre estas verdades reveladas. Vamos a ver, vamos a ir ahí. ¿Qué dice? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si así alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sino por los de todo el mundo. Ok. Si alguien ha pecado, abogado tenemos. ¿Qué es un abogado? Defensor. ¿Ah? ¿Cómo? Uno que te representa legalmente delante del juez. Exactamente. Puedes tener un abogado Nos defiende. que no te defienda, que sea No, pero este abogado sí te defiende, verdaderamente. ¿Verdad? Y entonces dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, y Él es la propiciación. ¿Qué significa propiciación por nuestros pecados? ¿Qué significa propiciación? ¿Qué más? Sí, va por ahí, hermana. La justificación, es verdad. El pago. Sí, la ofrenda el sustituto por nuestros pecados, exactamente. Él es. O sea, ¿cómo? Es exactamente que hemos hablado de eso, de la doble transferencia, ¿verdad? De cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, nuestros pecados son transferidos a Cristo y su justicia es transferida a nosotros. Sí. Entonces Jesucristo es la ofrenda. Y aquí miren, un poquito más adelante, en la nota, dice algo muy importante. Dice, el hecho de que tenemos un abogado ante el Padre no nos debería hacer apáticos acerca de la santidad y descuidados acerca del pecado. Por el contrario, debería motivarnos a la obediencia por causa de la gran obra que el Hijo ha llevado a cabo por nosotros. Imagínense, cuando nosotros pensamos en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, debemos conducirnos, como dice, si no me equivoco, Primera de Pedro, con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Tenemos que conducirnos de esa manera, ¿verdad? Cuidando esa santidad, cuidándola, esa salvación. No es que la vamos a perder, pero digo, es tan precioso lo que se nos ha dado que nosotros debemos cuidarlo como un tesoro que es. Entonces sigue diciendo,
Sin embargo, el cristiano más maduro todavía está sujeto a la debilidad moral y al pecado. Por lo tanto, tener un abogado para con el Padre es nuestro gran consuelo. Y es verdad, vamos a fallar, aunque no queremos fallarle, pero vamos a fallarle. La diferencia es que ya nosotros no practicamos el pecado, como dice en Primera de Juan, capítulo 3, leemos del 8 en adelante, ¿verdad? Que ya el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No quiere decir que no peca, sino que no practica el pecado. Ok, entonces sigue diciendo, la palabra propiciación traduce el vocablo griego hilasmos, el cual significa apaciguamiento o satisfacción. Se refiere al sacrificio ofrecido para apaciguar a la parte ofendida. ¿Quién es la parte ofendida? ¿Usted es la parte ofendida? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Seguro? Dios, exactamente. Dios es la parte ofendida. Entonces dice, el Hijo es la propiciación por nuestros pecados en el sentido de que ofreció su vida en nuestro lugar como un sacrificio por nuestro pecado. Su sacrificio, y fíjese muy bien en esto último, dice, su sacrificio satisfizo las demandas de justicia de Dios en contra nuestra y apaciguó su ira. ¿Usted oyó eso? No, yo creo que no. Vamos a leerlo otra vez, por segunda vez. Su sacrificio satisfizo las demandas de justicia de Dios en contra nuestra y apaciguó su ira. El Hijo puede ser nuestro abogado y defensor porque Él mismo ha pagado por nuestros pecados. Y pudiéramos agregar otros textos, ¿verdad? Hemos hablado de Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no ha creído, la ira de Dios está sobre él. Vamos, por ejemplo, a Romanos 5:1, que dice, vamos a Romanos 5:1, ¿qué dice? Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Qué es lo contrario a la paz? La guerra, ¿verdad? Nosotros estábamos en guerra con Dios, enemistados con Dios por causa de nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, pusimos la fe en Cristo, entonces nosotros ahora podemos estar en paz. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros, pero sí está sobre todos aquellos impíos que no se han arrepentido y le han dado la espalda al Señor. Por eso oramos y les predicamos con amor y con urgencia de que vengan a Cristo, que se arrepientan. Esa es la decisión más grande que puede tomar un ser humano en esta vida. Antes de irse, como decíamos el domingo, el purgatorio no existe, nada de eso existe. Es ahora, aquí, antes que cierres los ojos aquí, en esta tierra, es que tienes oportunidad de arrepentimiento. Después, ya no hay más ofrenda por el pecado. Y habrás ido y tu destino ya ha sido sellado para siempre. Vida eterna para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo y condenación eterna para todo aquel que le dio la espalda. No, pastor, pero es que yo nunca lo rechacé, pero tu manera de vivir lo dijo. Yo nunca lo confesé con mi boca, no, pero tu manera de vivir, tu manera, tu desprecio
despreció. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Y es rechazar al precioso Hijo de Dios. Eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Ok, hermanos, vamos a dejarlo ahí en este momento y vamos a continuar en la clase que viene. Vamos a dejar este poquito ahí, apúntenlo, ya son las 7:45 y quisiera tomar unos 5 minutos para orar juntos y si hay alguna pregunta, comentario en este momento antes de que cerremos la clase y oremos, sería bueno acerca de la clase. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario también, ustedes saben que están abiertos y lo pueden hacer. Somos una familia. Adelante.